Vamos a... Nos. Bien, les decía que vamos a comenzar con el análisis de los supuestos del modelo de Romer. ¿Cuáles son estos supuestos? ¿En qué se basan los supuestos? Bueno, antes que nada, solo como recordatorio, nosotros sabemos que en la modelización macroeconómica específicamente, los supuestos son una parte fundamental de los modelos macroeconómicos. Son parte fundamental de ese proceso de simplificar la realidad para poder tener un análisis un poco más concreto, un poco más efectivo. Y sabemos que los supuestos no es nada más que hipótesis, que lo que hacen es que simplifican el comportamiento de los agentes económicos en diferentes sectores económicos, en diferentes situaciones, o sobre la naturaleza de la economía en términos generales. Es importante mencionar los supuestos, entender los supuestos, porque es lo que hace que se reduzca esa economía compleja y podamos tener relaciones que sean más manejables y poderlas interpretar con instrumentos matemáticos, estadísticos. El primero de los supuestos del modelo de Roberts se refiere a los rendimientos crecientes del capital. Estos rendimientos crecientes del capital, lo que nos quiere decir, lo que significa es que la tasa de crecimiento de la economía va a ir aumentando a medida que se vaya invirtiendo una cantidad mayor de capital en la producción. Esto se debe a que la inversión en capital no solo aumenta la cantidad de bienes y servicios producidos, sino que también va a aumentar la productividad de los trabajadores y por tanto la eficiencia de esos procesos que se llevan al interior de las empresas para producir. Por tanto, es relevante que nosotros destaquemos este supuesto de rendimientos crecientes de capital porque es un supuesto clave en el modelo de Roma. Y también podemos decir que respecto al modelo anterior es un supuesto que tienen en común. Supuesto número 2, la población es constante. Vamos a asumir que la población es constante para enfocarnos principalmente en los procesos de investigación y desarrollo que van a invertir las empresas. Claro, como fuente principal de crecimiento económico. Sin embargo, nosotros sabemos que en la realidad la población no es constante. Puede tener un impacto significativo en el crecimiento económico. Es decir, una población en crecimiento puede proporcionar una mayor oferta de trabajo, por lo que aumenta la producción y la capacidad de la economía para generar riqueza, para generar bienes y servicios. Pero de igual manera, una población que vaya en declive, que vaya reduciéndose, puede tener un impacto negativo en el crecimiento económico. Pero lo importante es que este supuesto se establece para enfocarnos, para centrar nuestra atención en los procesos de inversión, investigación y desarrollo. Otro supuesto fundamental de Romer es que toda la población va a trabajar. Esto se refiere que es un supuesto muy simplificador de que toda la población trabaja. Esto lo vamos a utilizar nuevamente para enfocarnos en esos factores que van a impulsar el crecimiento económico. Nosotros recordamos la clasificación de la población según su condición de actividad y existe población que tiene edad para trabajar y tiene población que no tiene edad para trabajar, y dentro de la población que tiene edad para trabajar, pues está la población económicamente activa y la población económicamente inactiva, donde los inactivos, los jubilados, estudiantes, cesados, etcétera, no están trabajando, ¿verdad? Y unos pueden retornar al mercado de trabajo y otros no. Entonces vean la simplificación de este supuesto. Toda la población trabaja, es decir, no hay una distinción en población en edad para trabajar o población que no tiene edad para trabajar. 4. El conocimiento es un bien público. Este se podría decir que es uno de los supuestos centrales. Este modelo de Romer va a asumir que
el conocimiento, es decir, los resultados de los procesos de investigación y desarrollo, de esos procesos de inversión que hacen las empresas, y como resultado van a tener un conocimiento, es considerado un bien público, ese resultado. Y esto tiene la característica que va a poderse compartir y, y que es utilizado sin agotarlo. Esto lo que significa es que la inversión que van a hacer las empresas va a generar beneficios para toda la economía en general, ya que sabemos que el conocimiento puede ser utilizado por cualquier persona sin reducir su disponibilidad para el uso de otros. Entonces vamos a plantear que el conocimiento es una fuente de crecimiento económico. Eh, ¿Por qué establecer que el conocimiento es una fuente de crecimiento económico, partiendo de que es un bien público? Bueno, porque se parte de la premisa que el conocimiento eh, se puede utilizar para crear nuevas tecnologías y nuevos procesos productivos que van a culminar con incrementos en la productividad y por tanto en el crecimiento económico. Por eso es que se plantea que el conocimiento va a ser la principal fuente de crecimiento económico. Procesos de innovación e investigación necesarias para el crecimiento económico. Si la economía no invierte en investigación y desarrollo, no habrá nuevas tecnologías para aumentar la productividad y el crecimiento económico. Ese está muy relacionado con el anterior. Eh, es lógico plantear que si el conocimiento es la principal fuente de crecimiento económico y este resulta por las inversiones de investigación y desarrollo que hagan las empresas, si no se da, si no se da esos procesos de inversión, por más costosa que sea, ¿ya? Pero se va a requerir para garantizar esos procesos de crecimiento económico de largo plazo, de largo plazo. Es decir, este modelo sostiene que esa inversión es necesaria para el crecimiento económico sostenible en el largo plazo. Y finalmente podemos plantear el supuesto de la externalidad del capital, que es como la base central del modelo de Romer. Este supuesto se basa en que la externalidad del capital está referida al hecho que esa inversión de las empresas en capital, entendido en sentido amplio, el capital va a generar y puede generar beneficios no solo para la empresa que realizó la inversión, sino que también para otras empresas y para la economía en general. Es decir, aquellos procesos de inversión en capital van a tener efectos positivos fuera de la empresa, fuera de la empresa. Efectos positivos en la productividad, en la eficiencia de otras empresas y en la economía en general. Por ejemplo, una externalidad del capital que se puede mencionar podría ser aquella empresa que invierte en tecnologías más eficientes para producir bienes y servicios en menor tiempo y ser más competitivos y poder tener un nivel mayor de ganancia, tener un mayor nivel de poder de mercado, va a poder reducir esos costos y así lograr tener mayor nivel de ganancia, mayor competitividad, mayor poder del mercado. Invierto en tecnologías más eficientes, reduzco mis costos de producción, aumenta mi productividad, aumenta mi tasa de ganancia. Ahora, este proceso normal en una economía, en el sistema capitalista, puede tener efectos positivos de ese rol, pero efectos positivos en otras empresas. Eh, por ejemplo, ¿cómo lo podríamos ver? Bueno, supongamos una empresa que va a tener efectos positivos en la cadena de suministro, es decir, todos esos proveedores que se van a beneficiar de esos costos más bajos y pueden ofrecer precios más competitivos. Además, la inversión en capital puede generar efectos positivos en la economía en su conjunto, como en el aumento de la oferta de bienes y servicios, como en la generación de empleos, pero la gestión del capital se puede ver fácilmente en el sentido, repito, de que una empresa
reduce sus costos de producción y por tanto debería de tener precios más competitivos que van a beneficiar a sus clientes, como, así como proveedores igual que utilicen sus productos, ya sea para la elaboración, para la fabricación o como insumos principales para sus procesos de producción. Esto de externalidades de capital es lo que también se genera como el aprendizaje por la práctica, el learning by doing, ¿verdad? El desbordamiento de conocimientos. Eso es lo que trae consigo este modelo de crecimiento endógeno de Roma. Es decir, se va a dar un desborde de conocimiento. Las demás empresas también van a empezar a emular, van a empezar a copiar los procesos de producción o algunas innovaciones o algunas eh, desarrollos tecnológicos para ser más competitivos y no ser desplazados en el mercado. Bien, eso es lo que podemos plantear como supuestos. Ahora pasemos a ver el modelo en sí, donde nosotros comenzamos siempre a analizar la función de producción, que es clave para entender estos modelos de crecimiento endógeno. Entonces nosotros vamos a comenzar recordando que tenemos una función de producción Cobb-Douglas normal, en la cual ya estamos familiarizados, ya sabemos eh, qué es cada componente, qué significan sus exponentes. Tenemos una función de producción agregada en términos Cobb-Douglas de esa forma. Ahora bien, a esta función Romer le incorpora lo que él denomina como externalidad de capital, que es esa variable K elevada a la eta, esa letra griega, que representa el peso de la externalidad en la función de producción agregada. K es una constante, la positiva, y lo que K mide es el efecto del conocimiento en la productividad total de los factores. Esta función de producción de Romer, ya incorporada a la externalidad capital, muestra cómo la producción total de la economía depende no solo, no solo de los factores de producción de la economía, no solo de los factores trabajo y capital, que son los factores tradicionales de producción, sino que va también a depender de la cantidad de conocimiento acumulado en la economía a través de procesos de investigación y desarrollo. Además, esta externalidad es importante ya que va a sugerir que la inversión en capital pueda generar beneficios más amplios que solo para la empresa que realizó la inversión. Ahora, es importante que si nosotros recordamos la sumatoria de los exponentes, alfa y 1 menos alfa, como la participación del capital y el trabajo en la producción, tenían la característica de que eran complementarios, que agotaban todos los fondos, que agotaban toda la producción y por tanto sumaban 1. Ahora, podemos notar que si la participación de la externalidad eh, del capital en la función de producción es nula, es decir, su exponente es 0, nosotros tendríamos una función de producción Cobb-Douglas agregada normal. Por tanto, es relevante el valor que va a tomar este exponente, eta, en el modelo, para que nosotros determinemos el impacto de la externalidad en la producción y en el crecimiento económico. Es decir, que eta, igual a 0, me está representando una función de producción normal Cobb-Douglas. No hay ningún efecto de la externalidad de capital y por tanto tendría ese valor para tomar significancia, debería de ser mayor que 0. Ahora, Romer eh, asume algo, ¿no? Uno asume algo, y es una de las principales características del modelo, y es que él supone que la externalidad del capital está contenida
o está incorporada en el capital agregado. Y por eso él lo iguala. Él iguala esa externalidad del capital porque él dice, esa externalidad del capital se generó en las inversiones de capital porque van a generar procesos de conocimiento y por tanto va a estar incorporada, va a estar contenida en el capital agregado. Repito, en el sentido de que cualquier iniciativa empresarial de incrementar la inversión de capital eh, va a terminar contribuyendo al conocimiento acumulado de la economía en general. De ahí que nosotros se puede presentar la expresión de la función de producción Calc-Douglas sustituyendo a la externalidad del capital por capital agregado elevado a la eta. ¿Ah? Entonces tenemos una nueva función de producción en términos agregados, donde podemos ver ese factor de capital agregado a la economía, ¿no? Ya considera la participación tanto del capital, va a considerar la participación tanto del capital en sí mismo como la participación de la externalidad eh, en la economía. Entonces, lo único que hemos hecho ahí es sumar los exponentes porque tenemos una base similar. Entonces el capital agregado elevado a la alfa y tenemos capital agregado elevado a la eta, como resultado tenemos el capital agregado elevado al alfa más eta. Entonces podemos ver acá que si la externalidad está considerada en el estudio de capital agregado, será importante el comportamiento de esta variable en la economía. Pero sobre todo, lo que más relevancia va a tener va a ser los valores de esos exponentes, porque van a determinar cuál es la incidencia, cuál es la participación, cuál es la contribución de esta variable del stock de capital en el proceso de producción y de crecimiento económico. Entonces va a ser importante los valores que va a tomar alfa y eta. Ahora, si nosotros queremos tener esa expresión en términos per cápita, nosotros sabemos muy bien que lo que tenemos que hacer es eh, dividirlo por la población y entonces nosotros tendríamos esa expresión. Ya anteriormente nosotros hemos determinado y sabemos que la población puede ser representada o puede ser desagregada como la población elevado al alfa por la población elevado a la 1 menos alfa, que sería semejante, y por tanto podemos descomponer el denominador y tener esta expresión, ¿no? Donde vamos a tener desagregado la población y tendríamos por un lado en el numerador k elevado a la alfa más n entre l elevado a la alfa por L elevado a la 1 menos alfa y por similitud se ha agrupado de esa forma el denominador L elevado a la 1 menos alfa. Donde podemos ver que el segundo miembro de la derecha nosotros lo podemos eliminar, ¿verdad? Eso lo eliminamos y nos queda esta expresión. Esta expresión es un poco complicada en términos económicos y no me muestra las variables en términos per cápita. Entonces aquí, al no mostrar esa relación que yo busco, pues lo que nosotros tenemos que hacer es un, llamémosle, un arreglo, ¿no? Tenemos que hacer un arreglo para que se pueda tener en términos per cápita. Y entonces el arreglo que se hace es que se va a multiplicar por la semejanza de 1 para que quede invariable la expresión, donde vamos a tener L elevado a la eta entre L elevado a la eta. Que esta expresión no alterara en ningún momento la expresión anterior. Ahora, con esto podemos lograr que tengan los mismos exponentes al realizar esta multiplicación por esta expresión. Y así logramos nosotros tener la siguiente expresión, donde tiene más sentido, ¿no? Porque si nosotros vemos,
En el denominador yo he desagregado nuevamente el, la variable de la población, porque lo que hice fue agrupar en términos de exponentes diferentes, pero bases semejantes. Tengo a L elevado al alfa por L elevado a la eta, eso lo pasé a acompañar, y el cociente que tenía me representa lo mismo multiplicando a toda la expresión L elevado a la eta. Ahora tiene más sentido porque al yo sumar los exponentes del denominador, yo tengo la siguiente similitud en términos de exponentes. Tengo el capital agregado elevado a la alfa más eta sobre el trabajo, la población, elevado a la alfa más eta. Entonces, de esta expresión, yo ya puedo obtener mi nivel de producción en términos per cápita. Mi función de producción individual. Este es el, el que me interesa. Ahora, existe otro camino también para obtenerlo de eso. Yo parto de la función inicial que tengo de producción con la external capital expresada, no la he introducido en el capital agregado. Entonces, yo desde aquí lo voy a dividir por la población. Me queda esta expresión. Nuevamente sabemos que la población se puede dividir de esta forma y por tanto hacerlo para que se elimine el factor trabajo, quedándome esa expresión que es la producción, podemos ver en términos per cápita manteniendo la variable de externalidad del capital en la función. Ahora, como se determinó que la externalidad es igual al capital agregado, y nosotros sabemos que el capital agregado es similar a la multiplicación del capital per cápita por la población total. Entonces yo solo sustituyo en la función de producción esa relación y ¿qué es lo que voy a obtener? Como esto es similar, lo voy a sustituir. Entonces pueden ver por esta igualdad y yo tengo esta expresión. Ahora, como podemos ver ahí, tenemos dos capitales per cápita. Ahora lo único que tengo que hacer es agrupar esos elementos semejantes y sumar los exponentes. Sumar los exponentes y obtengo mi función de producción individual similar a la que obtuve antes. Entonces, hay otra manera para que nosotros podamos llegar a la función de producción individual. Ok, bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nosotros partimos y tenemos la función de crecimiento, la función de variación del capital, la función fundamental de crecimiento, lo habíamos llamado neoclásico, que lo vimos en Solus Swan. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir la función de producción en esa ecuación fundamental. Por eso es que se plantea que siempre se utiliza esa ecuación fundamental de crecimiento neoclásico para todos estos modelos, tienen esa sustentación neoclásica. Y lo que varía es la función de producción. Entonces aquí estamos sustituyendo la función de producción en esa ecuación fundamental. Y lo que nosotros podemos obtener es la ecuación. Lo que queremos es la ecuación fundamental de crecimiento del modelo de Roma. Ahora, aquí es importante mencionar este supuesto, que nosotros hemos dicho, la población es constante. Y por eso es que no se puede denominar a la ecuación anterior como la ecuación del modelo de Roma, porque tenemos que recordar que dijimos que la población es constante. Y que es constante significa que la tasa de crecimiento va a ser igual a cero.
Y al tener esto, entonces nosotros sí obtenemos, sustituimos, y por tanto esta variable va a ser igual a cero, y ahora yo lo sustituyo y obtengo lo que sí puedo llamar ecuación fundamental de Rom, donde he sustituido la función de producción con externalidad de capital y he cumplido el supuesto de que la población va a ser constante. Ahora sí, queremos obtener nosotros la tasa de crecimiento, porque también es relevante la tasa de crecimiento de la economía. Sabemos que solo tenemos que dividir la ecuación fundamental entre el capital per cápita para ver cómo cambia. Bien, entonces nosotros tenemos esta expresión, al plantearla, dividirlo, eh, aquí en este lado se me va a eliminar y lo puedo representar de varias formas. Una forma que puedo representar la tasa de crecimiento es trasladando el capital per cápita del denominador al numerador con exponente diferente y obtener la tasa de crecimiento de la economía como es esta expresión, ¿ya? Que esta sería mi tasa de crecimiento del capital. Ahora, prestando atención a esta tasa de crecimiento, ¿qué es lo que nos muestra? Bueno, nos muestra los factores que determinan el crecimiento económico según el modelo de Roma. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, pues podemos ver que de manera positiva la tasa de ahorro, la tasa de tecnología, que en sesiones anteriores hemos mencionado brevemente algunas políticas que pueden hacer que estas tasas de ahorro cambien, que la tasa de cambio técnico, la tecnología también pueda cambiar, va a depender positivamente del capital per cápita, pero aquí es el detalle, ¿verdad? Esa dependencia del capital per cápita va a estar sujeta a considerar el impacto que tengan los exponentes, ¿ya? ¿Cuál va a ser ese resultado de esa sumatoria de los exponentes? ¿Cuál va a ser los valores que va a tomar tanto alfa como eta? Y existe otro factor que me está diciendo que es de la población o los trabajadores totales de la economía. Quizá un poco mencionar el caso de esta variable de la población total y que esta tasa de crecimiento lo que me está diciendo es que en la medida que aumente la población, que cambie la población, se va a modificar la tasa de crecimiento. Y por eso es que es importante esa introducción en el modelo, porque plantea que en la medida que la población aumente, o mejor dicho, aquellos países que tengan mayor población deberían crecer en mayor medida que los de menor población. ¿Y por qué menciono que esto es relevante? Porque esto es lo que se conoce como una de las principales debilidades del modelo de Romer, que es denominado el efecto escala. Es decir, que el crecimiento está correlacionado positivamente con el tamaño de la población de un país. Entonces, este planteamiento, dadas las características, podemos nosotros ver que es falso y no se va a cumplir. Por eso es que Romer considera el crecimiento de la población constante. Y finalmente, pues podemos ver que va a determinar negativamente la tasa de crecimiento con la tasa de depreciación. Bien, ahora, dado que el factor capital per cápita va a depender del nivel, dijimos su impacto, que es la variable que nos interesa, porque es donde están las decisiones de inversión de las empresas que generan desbordamiento de conocimiento en la economía, pues generan esa externalidad de capital positivo y por tanto aumenta la productividad de la economía en general y el crecimiento económico, nos toca prestar atención al resultado, porque de eso va a depender del resultado de los exponentes. Es decir, los pesos del capital per cápita y de la externalidad en la función de producción individual son los que tenemos que estudiar. Por eso es que se plantean una serie de casos para este modelo, ¿ya? Nosotros partimos de la tasa de crecimiento que acabamos de ver, el capital per cápita, el crecimiento de la economía,
podemos visualizar nuevamente que los exponentes pueden tener tres situaciones. La primera situación de los exponentes, el resultado, ¿verdad?, va a ser que alfa más zeta sean menor que 1. Si el resultado es menor que 1, como vemos que en el exponente de la tasa de crecimiento, el exponente del capital per cápita, en la tasa de crecimiento, tenemos menos 1. Si el resultado fuera menos 1, pues nosotros estaríamos teniendo un resultado negativo. Existe otra variante que si los exponentes suman 1. Si suman 1, nosotros podemos ver que tendríamos como resultado un exponente 0 y por tanto el capital per cápita se anularía. Y el último resultado que sería que la sumatoria nos diera mayor que 1. Y por tanto, como resultado de los exponentes tendríamos el capital per cápita elevado a un exponente positivo. Entonces veamos cada uno de estos casos un poco despacio. Caso 1. Bueno, ¿qué pasa si alfa más eta es menor que 1? Es decir, eta es pequeño, no es significativo. Es decir, la participación de la externalidad del capital en la producción es pequeña. Esto es lo que me está diciendo que la sumatoria de los exponentes, su resultado va a ser negativo. Y por tanto el capital per cápita estaría elevado a un exponente negativo. Eso es lo que se está planteando. ¿Y qué sucedería si esto fuera negativo? Eso nosotros lo podemos visualizar mejor presentando la tasa de crecimiento de esta manera, donde tenemos al capital per cápita en el denominador. Si tenemos un denominador con exponente negativo, en la medida que vaya aumentando el capital per cápita, la tasa de crecimiento de la economía se va a ir reduciendo. O sea, esto es lo que nos muestra es que se van a tener rendimientos decrecientes del capital. Si la sumatoria de alfa más eta es menor que 1, se tiene como resultado rendimientos decrecientes. Hemos comentado anteriormente que los rendimientos decrecientes del capital se refieren a la idea de que en la medida que aumente la cantidad de capital utilizada en la producción, el aumento adicional en la producción va a ir disminuyendo con el tiempo. Siempre y cuando la cantidad de trabajo y otros factores se mantengan constantes. Ahora, si nosotros vemos esto gráficamente y tenemos el capital per cápita en el eje horizontal, nosotros vamos a tener una curva de depreciación lineal e igual a la tasa de depreciación y vamos a tener una curva de ahorro con pendiente negativa por representar rendimientos decrecientes. Podemos notar que en este caso el modelo de Rome tiene una similitud y se puede comparar al modelo neoclásico de Solution analizado antes. Ahora, si nosotros partimos de un nivel inicial de capital per cápita como K sub 0, nosotros sabemos que vamos a tener una tasa de crecimiento positivo, similar al crecimiento neoclásico de Solution, que va a ser medido por la diferencia entre las curvas de ahorro y la curva de depreciación. Y en la medida que el capital per cápita vaya aumentando, las tasas de crecimiento se van a ir reduciendo por los rendimientos decrecientes de capital hasta llegar a un estado estacionario. Un nivel de capital que me garantiza un estado estacionario donde la tasa de crecimiento es igual a 0. Ahora, al igualarse a 0, nosotros podemos encontrar ese nivel de capital de estado estacionario. Solo sabemos que lo que tenemos que hacer es despejar el nivel de capital y realizando algunas operaciones, nosotros vamos a obtener el nivel de capital de estado estacionario. Que lo que nos muestra son los factores de los cuales depende el nivel de capital en estado estacionario. Positivamente vemos los numeradores, tenemos la tasa de ahorro, la tecnología, el efecto escala de la población. Negativamente, la tasa de depreciación. Es decir, positivamente, tasa de ahorro. Si la tasa de ahorro aumenta
el nivel de capital va a aumentar porque se va a tener más recursos para invertir por trabajador y aumenta el crecimiento económico. El nivel tecnológico va a tener un efecto similar, vamos desplazando la curva de ahorro hacia la derecha y por tanto generando crecimiento económico. Y negativamente la tasa de depreciación, se aumenta la tasa de depreciación, eh, se reduciría la tasa de crecimiento porque la curva de depreciación aumentaría en paralelo hacia arriba. Y finalmente lo que decíamos, el efecto escala de la población. Ahora, aunque en este caso del modelo se comporte de manera similar como en el modelo de Solow-Swan, es importante destacar la diferencia fundamental, que es que es el efecto escala que se da. Es decir, la tasa de crecimiento de la economía depende positivamente del tamaño de la población del país. Cuestión que ya hemos dicho es falsa. Entonces, en la medida que lo que está diciendo, es más grande, más va a crecer económicamente. Ahora, si la población crece a un ritmo constante, como un supuesto que es igual a cero, en el modelo, nos muestra que al aumentar la población a un ritmo, lo haría de igual manera las variables en términos per cápita, porque también dependen de esa variable, la producción, el consumo, la inversión per cápita. Y esto no se daba en el modelo de Solow-Swan. Entonces son las principales dos diferencias. El efecto escala, el tamaño de la población, que a mayor tamaño de la población tendríamos mayor tasa de crecimiento, y el ritmo de crecimiento de la población. Bien, veamos el caso siguiente, donde tenés que el resultado de los exponentes va a ser igual a 1. Es decir, eta es grande, ¿verdad? Y podríamos pensar en este caso que eta vendría a tomar, podríamos suponer ese escenario donde eta puede representar el valor, puede tener el valor de la participación del trabajo en la producción total. Ahora, sumando los exponentes y tenemos 1, y al sustituir ese valor en la tasa de crecimiento de la economía, podemos notar que el stock de capital tendría un exponente igual a 0 y por tanto se eliminaría de la tasa de crecimiento teniendo esa expresión. Lo que nos indica que la curva de ahorro, ¿verdad? Tendríamos una curva lineal y por tanto lo que estamos diciendo es que se presentan rendimientos constantes de escala. Tendríamos una curva de ahorro lineal que es igual a la tasa de ahorro, el componente tecnológico y el nivel de la población. Y tenemos una curva de depreciación que también sería lineal e igual a la tasa de depreciación. O sea, aquí podemos ver que se da un crecimiento económico medido por esa diferencia, por la distancia, y que es sostenido en el tiempo. Es decir, para un nivel de stock de capital per cápita sub 0, nosotros vamos a tener una tasa de crecimiento positiva del capital y aquí podemos ver la similitud que existe con el modelo acá. Similitud, más no son iguales, ¿verdad? Porque existe una diferencia importante. Entonces vemos, a prestar atención a los factores que determinan el crecimiento económico, podemos determinar esa diferencia, ¿verdad? Porque en este caso podemos notar que la tasa de crecimiento va a depender positivamente de la tasa de ahorro, ¿verdad? La tasa de tecnología van a impulsar el crecimiento económico a largo plazo, de manera similar que en el modelo acá. Igual, la tasa de depreciación va a tener un efecto negativo en, en este modelo, en este caso del modelo de Romer y similar al modelo acá. La diferencia radica en el factor poblacional, donde este caso me presenta nuevamente el efecto escala que hemos mencionado antes, donde el tamaño de la población hará que crezca más que economías con poblaciones chicas. Y esto podemos decir que se cumple en algunos casos y en algunos casos no. Pero es importante notar que tiene similitudes, pero no es igual al modelo de Revelo. Y finalmente vamos a tener un caso 3 donde eta
va a ser muy grande y por tanto nos va a dar como resultado la sumatoria de los exponentes nos da como resultado un valor positivo. Es decir, tenés la tasa de crecimiento y nosotros vamos a tener un resultado positivo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que los exponentes van a sumar más, van a ser mayores que 1 y eso nos va a mostrar rendimientos eh, crecientes. Ahora, si nos fijamos, cuando la curva de ahorro sea mayor que la curva de depreciación, sabemos que la tasa de crecimiento va a ser positiva. Y caso contrario, eh, y pues esto va a redundar en tasa de crecimiento positiva, y si tenemos una curva de ahorro menor, pues vamos a tener eh, una tasa de crecimiento negativa. Ahora, ¿qué es lo importante acá? La pendiente de la curva de ahorro, ¿no? La pendiente de la curva de ahorro, porque esa es la variante. Veámoslo gráficamente. Tenemos en el eje horizontal el esto de capital. Vamos a tener una curva recta de la curva de depreciación y tenemos una curva con pendiente positiva de ahorro. ¿Por qué? Porque tenemos rendimientos crecientes de escala. ¿Por qué? Porque el sumatorio de los exponentes del estudio de capital per cápita es positivo, es mayor que 1. Eh, entonces, perdón, es positivo. Vemos al ver la gráfica que se van a cortar en un punto, en un punto. Es decir, va a haber un estado estacionario. Pero ¿cuáles son las consideraciones de este caso, este estado estacionario, a diferencia del estado estacionario anterior? Entonces, si nosotros tenemos un nivel que se encuentre a la derecha, que sea superior al nivel de capital per cápita de estado estacionario, lo que nos estaba diciendo es que la curva de ahorro va a ser mayor que la curva de depreciación y por tanto las tasas de crecimiento del capital va a ser positiva. Acá se presentan las ambigüedades porque por un lado para atender hacia el estado estacionario la tasa de crecimiento de la economía tendría que irse reduciendo, tendría que ir bajando, ¿no? Para que se dé, lo cual esto según este modelo no es racional, ¿no? No es racional, porque si tenemos crecimiento positivo se aumentan las decisiones de incrementar el nivel de capital per cápita en las empresas, de tal manera que la economía tendría a crecer de manera indefinida. Esas serían las decisiones, lo cual plantea una limitante de este modelo. Y en el otro caso, ¿verdad? Para un nivel de capital per cápita que se encuentra a la izquierda del estado estacionario, tendríamos que la curva de ahorro sería menor que la curva de depreciación y por tanto la tasa de crecimiento del capital va a ser negativa. Nuevamente, si yo quiero tender, la economía tendería al estado estacionario, el stock de capital debería de ir decreciendo, perdón, debería de ir subiendo. Y esto ocasionaría que las tasas de crecimiento se irían reduciendo, 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 haciéndose más chicas hasta llegar al estado estacionario. Pero esto no podría darse, no podría darse porque en la medida, hemos visto que tengamos tasas de crecimiento negativas, la inversión en capital por trabajador se reduce y en cada momento se va a ir reduciendo más y a un ritmo mayor, hasta un punto en que tendríamos niveles de cero, ¿no? Lo cual es otra limitante de este modelo. Por tanto, podemos mencionar que este estado estacionario es un estado inestable, ¿no? Es decir, las fuerzas de ajuste del modelo no tienden hacia el estado estacionario, sino por el contrario, se alejan de él. Y en segundo lugar, vemos que tanto para un mayor nivel o un menor nivel de stock de capital per cápita respecto al estado estacionario, en ambas situaciones no se van a cumplir, no se cumple que van a tender hacia el estado estacionario. Entonces, eso solo nos recuerda cuando visualizábamos los diagramas de fase en matemática, esa inestabilidad del modelo general. Entonces aquí estamos ante un estado estacionario eh, inestable.
Bien, y ya para ir finalizando, vamos a hablar rápidamente de las limitantes del modelo, para finalizar con este modelo. Eh, el modelo asume que el conocimiento se acumula a través de la inversión, eso hemos planteado, pero no explica cómo es que se produce esa investigación y tampoco cómo se difunde, cómo está ese desbordamiento de conocimiento en la economía. Entonces, eso es una limitación. Otra limitación de este modelo endógeno es que dijimos que asumía que los procesos de innovación, conocimiento, son bienes públicos, ¿ya? Lo que significa que una vez que se ha producido está disponible para todos los agentes económicos y sin costo. Sin embargo, en la práctica la innovación, los procesos de investigación, desarrollo, las nuevas tecnologías, el conocimiento, a menudo son protegidos por las empresas por sistema de patentes, por derechos de autor y otra forma de protección de propiedad intelectual, lo cual limita su acceso y uso por parte de otros agentes. Entonces esto puede llevar eh, a que no se dé esa difusión del conocimiento como se plantea Roma. La externalidad inefectiva, es decir, puede haber situaciones en las que la inversión en capital no genere suficiente conocimiento para mejorar significativamente la productividad y el crecimiento económico. También pueden haber barreras a la difusión del conocimiento, como acabamos de mencionar. Eh, de igual manera, falta de incentivos para compartir información o principalmente la falta de acceso. Otra limitación del modelo es que no aborda los efectos ambientales de los procesos de mejora tecnológica, de los procesos de innovación, de los procesos de investigación y desarrollo, que muchas veces tienen efectos negativos en el planeta. Es decir, el modelo asume que el crecimiento económico se va mejorando y va aumentando la producción, aumentar el bienestar de las familias, de los individuos, el bienestar general, pero también puede tener efectos negativos en el medio ambiente como la contaminación, la degradación de los recursos naturales, el calentamiento global, que pueden limitar el efecto de crecimiento económico de largo plazo. De igual manera, no está planteada acá, pero hemos visto que una de las limitantes principales del modelo Romer es el efecto escala. Y podríamos decir que es la principal limitante del modelo de Romer.